que el compresor analógico, que el sumador analógico, que el preamplificador a tubos también analógico. En estos tiempos nos venden mucho la idea de que lo analógico siempre es mejor, o al menos eso parece, pero ¿en realidad es tan cierto esto? A lo largo de muchos años trabajando en audio profesional, me he movido en los dos entornos, tanto analógico como digital, y quiero contarte sobre algunos puntos importantes a tomar en cuenta para que al final tú mismo saques tus propias conclusiones. Los equipos analógicos tienen ciertas características que resultan muy atractivas, principalmente por la calidez que imprimen al sonido. Pero vamos a hacer un poco de recuento para recordar cómo han sido las cosas, porque siempre es bueno conocer de dónde viene la raíz del asunto. Por allá, en la década de los 90, se lanzó al mercado mundial este cuento del audio digital e hizo su aparición el famosísimo Compact Disc. ¿Y qué pasó cuando apareció el CD? Pues simplemente fue un boom comercial. Todo el mundo quería tener CDs para escuchar música, pero el asunto no fue solamente comercial, fue también un notorio cambio de calidad que hasta el más sordo comenzó a notar. Para esas épocas yo me iniciaba en el mundo del audio y trabajaba como vendedor en una tienda de equipos entre los que obviamente los reproductores de Compact Disc se vendían como pan caliente. Los clientes decían que sonaba lindísimo. Le decían a uno que se escuchaba todo nítido, transparente, hasta el más mínimo detalle. Y era verdad. Arreglitos que nunca habíamos notado en una canción comenzaron a aparecer de forma mágica, y eso a la gente le encantaba. Muchos entraban a la tienda a pedir una demostración solo para darse el gusto de poder escuchar semejante maravilla. ¿Pero por qué pasaba esto? La razón es muy simple. Con lo digital nos quitamos de encima el ruido. Pues bueno, no del todo, pero sí en una muy buena medida. Pero revisemos un poco el porqué. Resulta que todos los equipos analógicos generan ruido. Esto es inherente a la electricidad que se les mueve por dentro de mil maneras. Así que ninguno se salva. Todos tienen ruido. Este ruido se conoce como ruido de piso y siempre está sumado a la señal útil. De aquí es de donde resulta esto que se llama relación señal-ruido, que no es otra cosa que la cantidad de ruido de piso versus la cantidad de señal de audio. Así, cuando la señal es baja, la relación señal-ruido de algún modo resulta desfavorable. Y cuando la señal es alta, pues la relación señal-ruido es favorable. ¿Pero a qué va todo esto? Pues a que este ruido se suma a sí mismo paso a paso. Eso quiere decir que entre más vueltas da la señal y entre más entre, salga y vuelva a salir y entrar de diferentes dispositivos, pues el ruido de cada uno se va sumando a la señal y la relación señal-ruido cada vez va desmejorando. De aquí es de donde surge la importancia de este asunto de la estructura de ganancia, la adaptación de impedancias y bueno, cosas de las que seguramente habrás escuchado hablar, pero que ya son parte de otro tema. Pero entonces retomemos para entender el asunto sin tanta vuelta. Resulta que este viaje de la señal en el entorno analógico, en cada etapa que avanza, se va degradando. Y si sumamos el registro, pues la cosa empeora. Así es, cuando captamos la señal a través de un micrófono, la grabamos en alguna parte, ¿cierto? Y antes, como bien sabemos, se grababa en cintas magnetofónicas, que dicho sea de paso, también tenían ruido. En esa época se hablaba de generaciones, cuando se pasaba de una cinta a otra. Entonces, por ejemplo, al grabar, estábamos creando la primera generación y luego al mezclar desde la cinta grabada se pasaba a otra cinta máster que ya era una segunda generación y de allí al soporte final que generalmente era el famoso acetato pues ya era una tercera generación y si de allí se sacaba un cassette pues ya era una cuarta generación y si de esa copia se hacían más copias como cuando nos prestábamos los cassettes para copiarnos la música que era como se hacía en ese tiempo pues teníamos quinta, sexta y décima y eneagésima generación. Y el gran problema era que en cada generación la señal se degradaba más y más, entonces la calidad que escuchábamos al final era fatal. Y si a esto le sumamos que el uso de las cintas y acetatos también los desgasta y los va dañando, pues peor, porque ese tipo de formatos son como la llanta de un carro, que cuando es nueva tiene el labrado bien definido y luego de mucho rodar
se gasta y va quedando lisa. Pues algo muy parecido les pasa a las cintas y a los discos de acetato. Así que ya te podrás imaginar cómo era la cosa. Nuestra música favorita, al cabo de un tiempo, la habíamos tocado tantas veces que ya era una masa de ruido espantosa, totalmente deforme. Entonces fue cuando llegó el audio digital a salvarlo todo. Lo que se grababa en el estudio se llevaba a la cinta multitrack y de allí al máster, o incluso se comenzó a grabar en multitrack digital, como por ejemplo los famosos ADATs o los Tascam DA, algunas cintas abiertas digitales de Studer o sistemas en disco duro como los de Otari. Y entonces también apareció el glorioso Pro Tools y se grababan todos los instrumentos a digital. Se mezclaba pasando por analógico y se masterizaba otra vez a digital, lo que, si ya te diste cuenta, pues comenzó a representar llegar al máster y al soporte final en una o dos generaciones. Y lo mejor de todo, el audio digital no se degrada porque prácticamente podríamos decir que no se copia. Literalmente la información se clona de un soporte al otro. Entonces, todo este cuento de las generaciones degradadas pasó a la historia, porque en el entorno digital, cada que se transfiere información de un lado al otro es exactamente idéntica y sin ruido de piso. Entonces comenzaron a aparecer producciones limpias como el cristal para escuchar en CDs sin el molesto chasqueo constante del scratch del vinilo, en un formato más pequeño, más versátil, menos delicado que el acetato. En fin, las ventajas que el consumidor comenzó a encontrar fueron muchísimas, tanto que los formatos analógicos prácticamente desaparecieron. Y bueno, luego de esto, el ámbito digital siguió evolucionando hasta que apareció la compresión de formatos con pérdida y llegó el famoso MP3 junto a otros formatos que al final también terminaron desapareciendo el compact disc hasta llegar al modo de consumir música como lo conocemos en la actualidad a través del famoso streaming. Y precisamente hablando de lo que pasa en la actualidad es de donde surge el propósito que vinimos a tocar hoy aquí. Es el tema de glorificar, digámoslo de este modo, a lo analógico por encima de lo digital, llegando a creer de alguna manera que es, digamos, superior. Esto es algo que ha venido pasando desde hace algunos años, de manera más bien reciente. Es una tendencia a que el romanticismo, la nostalgia o la moda por lo vintage ha revivido en el mercado del consumo al formato analógico físico, esto es el vinilo e incluso al cassette. Hemos vuelto a ver en el mercado tocadiscos y caseteras con conexiones USB y cosas así, pero este no debería ser el tema a considerar, porque el mercado de consumo, pues en su mayoría está conformado por gente que no conoce a fondo sobre el tema técnico. Y es precisamente aquí donde llegamos al punto verdaderamente importante. Que el mercado de consumo se modifique y se adapte a las tendencias o a las modas, pues es algo perfectamente normal, así ha sido todo el tiempo y así seguirá siendo siempre. Ahora que dentro del ámbito profesional existan tendencias que van cambiando, pues también es normal, pero que haya modas sin conocimiento de fondo es algo totalmente absurdo y es precisamente aquí donde podemos darnos cuenta de quien realmente tiene un criterio profesional para discernir respecto a temas como este que estamos tratando hoy. ¿Es mejor analógico o digital? Pues en lo que a mí respecta, considero que simplemente son dos entornos diferentes, cada uno con sus ventajas y sus desventajas, que coexisten todo el tiempo y hay muchos casos en los que viene bien movernos en uno o en otro, dependiendo de la situación. Para empezar, hablar de una especie de resurgimiento del mundo analógico resulta hasta cierto punto absurdo, porque en realidad lo analógico nunca ha desaparecido, ni siquiera del ámbito comercial de consumo, mucho menos en el ámbito profesional. Partamos porque si bien hoy en día lo que usamos en nuestra vida cotidiana, que de alguna manera suena, pues maneja audio digital, claro, los televisores, los teléfonos, las computadoras, en fin, todos, sí, claro, manejan información digital, pero todos, absolutamente todos, captan y emiten el sonido de forma analógica, porque todos utilizan convertidores AD y DA para poder funcionar, porque los seres humanos simplemente escuchamos sonidos, no unos y ceros. Y por lo menos hasta el sol de hoy, la única manera de convertir sonido en audio y viceversa sigue siendo a través de una analogía electroacústica a través de transductores.
Sí, analógicos. Ahora, que si nos pasamos al ámbito profesional, pues no se diga que lo analógico sí se ha seguido utilizando todo el tiempo. Los micrófonos captan de manera analógica. Los parlantes emiten sonido a partir de una señal analógica. Los preamplificadores, sean externos o estén dentro de una interfase pequeña o grande, también son analógicos. En muchos estudios grandes y pequeños se siguen utilizando, por ejemplo, consolas analógicas, ecualizadores analógicos, compresores analógicos y muchos otros dispositivos analógicos, especialmente durante el proceso de grabación, aunque también hay muchísimos casos en los que se los utiliza para la mezcla y la masterización. Entonces, en realidad no hemos podido prescindir nunca del entorno analógico. Ahora, que en cuanto a la calidad sonora que pueden brindar los aparatos analógicos, claro, está la calidez que dan algunos compresores, preamplificadores, excitadores. Las verdaderas ventajas que se podrían considerar dentro del proceso analógico, pues se podría decir que se dan por la saturación que toleran para generar distorsión y a su vez generar armónicos, que van a hacer que las cosas suenen más bonito, más llenitas, que ganen en presencia, en peso. En fin, todo esto va a depender también de la calidad del procesador que estemos utilizando, de si es de estado sólido o de válvulas, de la marca, de una cantidad de factores distintos. Y es precisamente esa cantidad de factores distintos lo que da lugar a algo que es clave en este asunto, que todos los procesadores analógicos, por más que sean de la misma marca e incluso el mismo modelo, funcionan distinto. Incluso el mismo aparato funciona distinto cuando es nuevo y cuando es viejo. Cuando está frío, cuando está caliente, dentro de la misma consola unos canales suenan diferentes de otros. Esto pasa porque cada parte de sus circuitos físicamente procesan la señal eléctrica que transportan de forma distinta. Esto genera cambios muy sutiles de un proceso a otro, incluso dentro del mismo aparato. Por ejemplo, cuando es estéreo, el canal izquierdo tiene sutiles diferencias respecto al canal derecho. Esta imperfección que tienen da lugar a algo que yo llamo personalidad. Así es, cada aparato tiene su personalidad, imprime su toque único, que es lo que al final hace que se los prefiera para una cosa o para otra. Ese compresor que nos encanta para las voces, a lo mejor no nos gusta tanto en las guitarras. O pasar una mezcla rock por un exciter analógico que tenemos en el estudio, tal vez no resulte buena idea, como si lo sea pasar una mezcla pop o una canción acústica. Cuando mezclamos electrónica, tal vez prefiramos no salir hacia lo analógico porque la personalidad esa de la que hablo tal vez no le aporta y no le viene bien a esa canción en particular. Entonces, para un caso así, ¿no utilizo el procesador analógico porque es malo? ¿O en los otros casos sí lo utilizo porque es bueno? No, eso realmente no tiene ningún sentido, por eso insisto, simplemente son diferentes. Ahora, que por otro lado, quienes hemos trabajado con un montón de aparatos analógicos conectados al mismo tiempo, sabemos perfectamente el dolor de cabeza en que eso se puede convertir. Y volvemos otra vez a lo que mencionábamos al principio, el ruido, especialmente cuando ese ruido no es el de piso normal, sino un ruido parásito que molesta un montón y no sabemos de dónde diablos viene. El entorno analógico es delicado y tiene que tener muy buenas condiciones de conexión eléctrica, una buena puesta a tierra, una conexión dedicada para evitar interferencias, cables en perfecto estado, ordenados, limpios, mantenimiento constante. Además, los aparatos analógicos son costosos y si los queremos de marcas famosas, muchísimo más todavía. Estas de algún modo son las desventajas del mundo analógico frente al entorno digital, que basta con una computadora, una interfase, un micrófono, un par de audífonos y pare de contar. La señal digital que se mueve, si es que se tiene que mover fuera de la interfase, no es susceptible a interferencias, por ejemplo. No hay que preocuparse de que sea desbalanceada, balanceada, siempre está limpia, no se degrada, la podemos copiar y mover de un lado a otro y siempre va a ser idéntica. Los procesos se pueden guardar en un preset y se vuelven a usar 1000 veces con un simple recall y está. Puedo guardar una mezcla y volverla a abrir de aquí a un año y va a estar idéntica. Pongo play y va a sonar idéntico. Todo esto no pasa cuando trabajamos con aparatos analógicos.
Ahora, que las desventajas del mundo digital son que para empezar no tienen esa personalidad que hablábamos antes de los aparatos analógicos. Los procesos digitales pueden ser muy precisos, pero resultan fríos y sin gracia. El ecualizador que pongo en el canal 1 suena idéntico al que pongo en el canal 2. El proceso es perfecto, idéntico, repetible. Eso no imprime el carácter que sí logra el proceso analógico, pero ¿será que es imposible lograr el carácter con el proceso digital? Pues la respuesta es no, no es imposible lograrlo. Eso depende de la creatividad que podamos ponerle al trabajar con procesos digitales. Pero ojo, en base a algo muy, pero muy importante. Esto es en base a conocer y saber de verdad para qué usamos y cómo utilizamos cada proceso. Podemos rutearlos de muchas formas diferentes y combinarlos de mil maneras para complementarlos, para inventarnos técnicas que impriman ese carácter que buscamos, o sea que sí podemos lograrlo. Además, hoy en día existen emulaciones de procesos analógicos en plugins que funcionan realmente de un modo sorprendente y que podemos manipular para acercarnos muchísimo a lo que se logra con esos fierros carísimos que todo el mundo sueña tener. De hecho, hay muchos ingenieros de mezcla muy reconocidos a nivel mundial que trabajan para artistas super top que mezclan todo in the box. Y sí, a punta de puro plugin. Pensemos que de todos modos, al consumidor final, a la persona común y corriente que va a escuchar nuestro producto, no le importa ni sabe de qué se trata este asunto. No entiende si fue hecho en digital, en analógico, con un equipo o con otro. A esa persona lo que le interesa es que lo que escucha lo mueva, lo ponga a bailar, le despierte emociones, le evoque sentimientos. En fin, lo que la gente quiere es disfrutar lo que escucha y es allí donde depende de quienes trabajamos en este mundo de la producción musical encontrar el modo de aprovechar las herramientas que utilizamos, sean analógicas o digitales, para lograr ese fin, que siempre va a ser subjetivo y va a estar ligado a las tendencias, las modas, los estilos, los gustos. De modo que, entonces, analógico o digital, ¿cuál es mejor? La recomendación que te dejo es muy simple, que lo pruebes en la medida de lo que te sea posible. Trata de conocer los dos mundos y escuchar por ti mismo las diferencias antes de emitir un juicio. Si tienes la posibilidad de usar aparatos analógicos, úsalos, pero no indiscriminadamente porque creas que todo lo que pase por allí va a salir perfecto por arte de magia. Créeme que en muchos casos te va a ayudar, pero en otros probablemente no. De ese modo, cuando tengas el conocimiento y la experiencia, podrás decidir con cuál te quedas para un caso o para otro, entendiendo que cada instrumento, cada interpretación, cada canción, cada artista son mundos distintos y que no a todo el mundo le calza el mismo guante. Lo importante es que puedas estar en la capacidad de discernir y decidir por ti mismo y con tu propio criterio lo que es mejor, no porque alguien más te lo diga o lo veas en un video de YouTube. Pero para eso es necesario saber de verdad y a fondo de qué se trata este asunto. Así que, como siempre digo, investiga, estudia y sobre todo experimenta y practica mucho, que ese es el único modo de llegar a donde quieres llegar.